Buenas tardes, ¿cómo están? Ahí voy. Estábamos viendo una ponencia magistral de la doctora Nieves Asmulas de la Universidad de Salamanca sobre la violencia a la mujer con una perspectiva que hace muchísima falta entender y atender. Y vamos en un momento dado, a retomar la exposición de la doctora Nieves Asmulas para platicar dentro de nuestras sesiones sobre este fenómeno de la violencia de género, porque es fundamental y es algo que tiene que ver con lo que estuvimos platicando al día de ayer del programa fronterizo en Ciudad Juárez. Y bueno, pues bienvenidos hoy que es jueves 28 de mayo del año de la pandemia del 2020. Clase número 52, los 60. Vamos a comenzar con la exposición de hoy. Bueno, pues esperando que estén bien, que eso es lo más importante. Vamos a platicar un poco de manera sucinta sobre el entorno que hay en los 60s. Eh, algunos datos que quiero comentarles. El entorno internacional de los 60s. Y quiero que me acompañen en este recorrido que es muy breve sobre el entorno para que veamos de qué manera es que impacta o no en México lo que sucede en otras partes del mundo a nivel sociológico. Bien, desde 1957, Estados Unidos se encuentra inmerso en una guerra peculiar contra un sector de socialistas y o comunistas y o marxistas y o leninistas a miles de kilómetros de los Estados Unidos. Les había platicado en parte lo relacionado con la Guerra Fría. Bien, pues Estados Unidos se fue a Vietnam para combatir a el gobierno que está tendiendo a ser maoísta, trotskista, comunista y todo lo que eso implique. Se involucra en una guerra que se va a prolongar durante bastantes años y que va a erosionar la figura del ejército estadounidense, va a erosionar las instituciones estadounidenses y va a agrupar a sectores sociales de Europa y de América en contra de la acción militar de los Estados Unidos. Este es un entorno que alcanza y toca a los 60. En 1961, en medio de la Guerra Fría, eh, Alemania está debatiéndose después de la Segunda Guerra Mundial, después de su derrota, la incursión soviética en Alemania, está debatiéndose en dos posiciones, socialismo o capitalismo. Entre la ideología del marxismo, la ideología neoliberal, aunque todavía no tiene ese nombre estrictamente hablando, y entonces tenemos un grupo que está a favor de ser una república federal alemana y otro grupo que está a favor de ser una república democrática alemana. El primero es el occidental, el segundo es Europa del Este, es decir, el bloque soviético. Y cuando los órganos de inteligencia de una Alemania profundamente dividida
que reabre las heridas que vienen desde Prusia, que vienen desde el Imperio Austrohúngaro y de toda esa historia que en parte hemos por ahí repasado, pues se instala el muro, The Wall, un muro que ustedes, bueno, conocen la historia, que divide a las dos Alemanias en federal y democrática con las consecuencias ya por todos conocidas. Eh, Esta es una parte del discurso de JFK antes de morir, en junio, unos meses antes, en el que establece una frase interesante: debe ser posible a corto plazo que todo estadounidense pueda disfrutar de los privilegios de ser estadounidense sin importar su raza o color. A corto plazo, todo estadounidense debe tener el derecho de ser tratado, pues como le gustaría ser tratado, como a uno le gustaría que trataran a sus hijos. Y vean que este discurso, estimadas, estimados, lo da en 1963, precisamente porque se da cuenta John F. Kennedy de la gran división racial y el enfrentamiento racial que existe en los Estados Unidos de América. Y este discurso, pues está enfocado a ello, a aligerar las tensiones. Esto es en 1963. ¿Qué será? 70, 30, 57 años. Hace 57 años más o menos. Ya hace unos días, un policía blanco mató a una persona de color que era sospechosa de haber pagado con un billete falso de $20, George Floyd, y al estarlo teniendo en el piso, le colocó la rodilla en el cuello, provocándole la muerte. Y bueno, digo, lo traigo a colación por lo que pedía John F. K. ¿Y se acuerdan que les dije que había mucha división en los Estados Unidos adentro en contra de su forma de conducir el gobierno? Bueno, pues aquí está. Días antes de su homicidio, estos bandos aparecieron pegados en diferentes ciudades de los Estados Unidos, lo que nos habla de que no estoy relacionando un hecho con el otro, sino estoy hablando de que había una organización fuerte, poderosa, sincronizada para comenzar a colocar con la capacidad correspondiente este tipo de avisos en muchos estados de la Unión Americana. Ahí lo tienen ustedes, de qué se le acusaba. Se consideró, se estimó que el Ku Klux Klan era quien estaba detrás de, de este bando. En el ámbito de la filosofía, que no lo vamos a dejar porque es maravilloso, y aunque desgraciadamente por el tiempo que ya tenemos muy, muy corto, no podemos abundar sobre de ello, pero vamos a, como ya les había dicho, vamos a hacer unos conversatorios sobre filosofía y derecho penal. No filosofía del derecho, no, 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 eso no, eso no. Es importante, pero no, no, no. Sobre la filosofía, el pensamiento de grandes autores y su implicación con el poder punitivo, con el derecho penal. Eso es lo que quiero hacer y eso lo haré, como les había dicho, seguramente en el 2021, si es que el coronavirus mediante lo permite. Albert Camus, este argelino brillante, murió trágicamente al inicio de la década de los 60. Un pesimista, un heideggeriano, un hombre brillante, talentosísimo, que hablaba mucho del absurdo y decía, lo más absurdo es morir en un accidente de auto, y pumba, le tocó fallecer en un accidente de auto en 1960. Sí nos dejó muchas obras, sí, pero caray, o sea, bueno, en fin, así sucedió. Entonces, les recomiendo, pues obviamente, El extranjero, La náusea, que ahora se puso de moda por, perdón, La peste, que ahora se puso
de moda por esta pandemia en la que estamos, tiene mucha obra. Y esta frase, pues es para el proceso penal, ¿no? Buscar lo que es verdad no es buscar lo que uno desea. Es una frase profundísima. Si cuando empecemos a ver el artículo 20 de la Constitución del 2008, voy a traer a colación todo esto, cuando hablemos de el proceso penal tiene por objeto, entre otros, el esclarecimiento de los hechos. Uy, ahí vamos a entrar, cuando hablemos de esclarecimiento de los hechos, porque me gusta mucho el tema ese, por eso me emociono, vamos a hablar desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista pericial, desde el punto de vista pragmático, vamos a hablar de la taxonomía de la verdad, vamos a meternos en todo eso. Ahí sí vamos a debatir con una gran cantidad de conocimientos con el fin de provocar el debate y no quedarnos al nivel nada más de lo que dice la norma. Vamos a profundizar y nos vamos a apoyar en muchos de estos grandes pensadores. Bueno, pues otro que tuvo vigencia durante los 60. Me refiero, cuando estoy hablando de los 60, no significa que ahí nada más quedaron, ¿no? Sino son los momentos en que su pensamiento tiene una cúspide, como el caso de Edmund Husserl, el padre de la fenomenología. Entre lo que él decía es, tuve que filosofar, vean nada más, por eso les recomiendo mucho filosofar. Tuve que filosofar, de lo contrario, no podría vivir en este mundo. ¿Quieren sobrevivir a la pandemia? Aparte de lavarse las manitas, hagan filosofía, estudien filosofía. El juicio, la valoración, la pretensión, no está hablando de cuestiones jurídicas, pero yo quiero llevarlos al momento del razonamiento probatorio. El juicio, la valoración, la pretensión no son experiencias vacías que la conciencia tiene, sino experiencias compuestas de una corriente intencional. Quien juzga es imparcial. ¿Qué significa ser imparcial? ¿Se puede ser imparcial ante sensaciones humanas? ¿No hay inclinación del ánimo cuando el tribunal de enjuiciamiento escucha los desgarradores testimonios de las víctimas? Y bueno, eso también lo vamos a debatir cuando veamos los principios del sistema acusatorio. Porque sí, si alguien pregunta, ¿y qué es la imparcialidad? Ah, bueno, la imparcialidad es cuando una persona mantiene el equilibrio del espíritu. ¿Y qué es el espíritu, no? Bueno, del alma. ¿Y qué es el alma? Bueno, el ánimo. ¿Y qué es el ánimo? Aquí hay que cuestionar todo, 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 no dar las cosas por sentadas. Eso es lo interesante del sapere aude, de atreverse a conocer, atreverse a debatir, a cuestionar, cuestionar y cuestionar. Solo la cuestión nos llevará a la felicidad. Alfred Schutz, hombre, Alfred Schutz. Eh, Alfred Schutz obviamente sí trae todo un trasfondo de muchísimas autores precedentes, obviamente la fenomenología desde el punto de vista de Kant, la crítica a la razón dialéctica de un contemporáneo, eh, tiene mucho de Foucault, porque a Foucault le quiero dedicar una sesión más grande. Eh, Digo, no puedo aquí terminar de resumir, pero nada más cómo se hace el planteamiento problemático, vean ustedes. Eso es una silla, esta es una pluma, ¿no? Por ejemplo. Sí, 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 pero ¿quién le dijo que es una pluma? Bueno, yo sé que es una pluma. Bueno, a ti te dijeron que era una pluma. No estoy diciendo que sea otra cosa, pero lo que estoy preguntando es por qué dices que es pluma, cuáles son las características que le hacen que sean pluma y por qué se llama pluma. No es solamente ponernos a cuestionar cosas que podrían decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Ah, porque tiene que ver, por ejemplo, con lo que decía Wittgenstein, la construcción del lenguaje, la comunicación, quién impuso la comunicación, cómo nos comunicamos, por qué nos comunicamos así, por qué imponemos a los otros una definición. Y dejen ustedes la pluma, traslademos estos cuestionamientos a un tipo penal, a la interpretación de un hecho, a la valoración, a la aplicación de una pena. De ahí la importancia de la filosofía. La filosofía no es para estar estudiando la pluma, no, señores, pero es un ejemplo de lo que se puede comenzar
a cuestionar. Y Schutz es espectacular. Voy, lo anoto, a pasarles muchos artículos de esos autores, déjenme aquí lo anoto, para que ustedes se vayan integrando a estos análisis, compartir lecturas, filósofos. Es que luego escribo y luego no entiendo lo que escribí, pero bueno, aquí sí me tengo que acordar. Ahí tenemos a Schutz. Bueno, miren nada más. Jean-Paul Sartre, novelista, guionista, dramaturgo, poeta, filósofo. Bueno, vendió hasta periódicos. Un genio, un genio, un genio, un genio. Esta frase del infierno son los otros es una frase que invita a la reflexión. Cuando hay una discusión, y permítame retomar un poco de lo que estaba diciendo la doctora Nieves Sanz Mulas en la conferencia que acaba de brindarnos sobre la violencia de género, vean qué grave problema tenemos. Y en esto entra la filosofía, ¿eh? Porque luego dicen, bueno, ¿de qué sirve? Espérense, vamos a ver. El problema de la violencia de género es el problema que existe entre un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre. Ok, entonces ya nos están limitando a hombre y mujer. Lo binario, hey, y no puede haber violencia de género entre parejas homo o parejas de otro tipo. Ok, la violencia, la violencia es un problema. Cuando decimos de género, la estamos limitando a una cuestión. Está bien, no digo que no, está bien. Aquí hay una violencia de género, aquí hay una violencia de grupos, aquí hay una violencia política. Ok, una taxonomía de la violencia. Bien, 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 bien. Pero el problema puede recaer que cuando decimos de género, nos limitamos por esa conexión de definiciones que les estoy diciendo a sexo, hombre-mujer, cuando no es así, sino que tiene que ver en roles, en tema de roles. Los roles que nos enseñó, empezó Emilio Durkheim con esto de los roles. Entonces, la cuestión de la violencia de género no la podemos abordar desde la limitada visión de lo que sucede entre un género y otro, sino que tiene que analizarse desde la estructuración externa que ha generado esa problemática. Y esa estructura, hablando con Parsons, por ejemplo, estructural funcionalismo, tenemos que ver qué estructuras son las que están generando esa problemática. Dirán, el patriarcado, el machismo, sí, bien, correcto, pero esas son creaciones de las estructuras. No hay una institución del patriarcado, sino hay una estructura que genera esos hábitos de conducta. ¿Y cuál es esa estructura? Una de las principales es la religión. La religión es la principal estructura que condiciona la violencia de género. Y me refiero a cualquier religión, ¿eh? A cualquiera. Entonces, si no empezamos por analizar y deconstruir las estructuras que motivan la violencia, estamos perdiendo el tiempo cuando, como acertadamente lo dice la autora Nieves Sanz Mulas, pensamos que con el derecho penal vamos a resolver un conflicto que tiene orígenes diferentes. A veces pensamos que el derecho penal es el que resuelve todo, y eso es incorrecto. Entonces empecemos por cuestionar a la religión. Ahí es donde tenemos que comenzar a hacerlo. Por eso, la frase de Jean-Paul Sartre, que utiliza en una obra de teatro que se llama A Puerta Cerrada, que no les voy a hacer la sinopsis porque nunca les quiero hacer spoilers, pero les voy a poner para que la vean. Quiero que vean esa obra, por favor. Es una obra de teatro donde se encuentran los muertos, ¿ok? Los muertos se encuentran. Y ahí empieza el diálogo. Y una de las frases fundamentales es esta: el infierno son los otros.
y la aplicamos para esto de la violencia de género. Ey, espérense, sí, sí, sí. Es que él, es que ella, es que... Sí, 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 pero el infierno son los otros, los provocadores son otros, y no hemos volteado a verlos. A veces la violencia de género, en su análisis, conlleva a que centremos la mirada en las personas y no en las estructuras. Es algo así como lo que pasó en la Inquisición también. El problema son las mujeres porque son brujas. No, señor, el problema es que tú estás construyendo a las brujas. Y si yo te cuestiono a ti, entonces el hereje seré yo. Las cosas no han cambiado. Han cambiado los temas, han cambiado los objetos, han cambiado los sujetos. Por eso, fíjense nada más, por eso Michel Foucault decía, somos sujetos sujetados. Y estamos sujetados y condicionados en una sociedad disciplinaria, en una sociedad panóptica. Y eso es lo que tenemos que comprender. Que si estamos marchando como soldaditos, nuestra existencia aquí no servirá de nada, absolutamente de nada, porque venimos a reproducir el esquema. Y lo que tenemos que hacer es existir. Ahí ya me meto con Jean-Paul Sartre, ¿no? El existencialismo. Pero bueno, déjeme regresar porque si no me voy. Dice, esta es una frase para todo. Vean, los cobardes son los que se cobijan bajo las normas. Pero vean toda la interpretación que pueden hacer. Los cobardes son los que se cobijan bajo las normas. A ver, ¿se está refiriendo al que cumple con la normatividad de manera religiosa? ¿Al estudiante de derecho que dice, sí, sí, lo dice la Constitución, sí, está bien? ¿O se está refiriendo a quienes ejercen el poder? Diciendo, la ley soy yo, represento la ley. ¿O a cuáles normas? Qué interesante, ¿no? Bueno, de las obras filosóficas de él, desde luego están El ser y la nada, Crítica a la razón dialéctica, y hay una conferencia que él dio, creo que en Alemania, o en Francia, no recuerdo la verdad dónde la dio, de la que se editó un librito que se llama El existencialismo es un humanismo. Viene el resumen de su pensamiento, pero para entender y entrar en su pensamiento hay que leer más obras, principalmente El ser y la nada, que es su obra cumbre teórica. Les comparto, creo que El ser y la nada sí está en descargables, pero quédense para filosofar y reflexionar sobre esta frase. Los cobardes son los que se cobijan bajo las normas. Y cuando tengan oportunidad, lean su biografía de Jean-Paul Sartre. Eric Fromm. En el caso de Eric Fromm, sí me permití poner un poquito más, porque él es psicoanalista, es diferente que el mundo del filósofo. Pero lo que Eric Fromm transmite, creo que es conveniente leerlo. Sí, él es alemán, pero vean lo que él dice. Consideraba que el hombre actual, está hablando de los 60, el hombre actual se caracteriza por su pasividad y se identifica con los valores del mercado porque el hombre se ha transformado a sí mismo en un bien de consumo y siente su vida como un capital que debe ser invertido provechosamente. El tiempo, el tiempo, el tiempo. El hombre se ha convertido en un consumidor eterno y el mundo para él no es más que un objeto para calmar su apetito. Según el autor, en la sociedad actual, el éxito y el fracaso se basa en el saber invertir la vida. El valor humano se ha limitado a lo material, cuánto tienes, en el precio que pueda obtener por sus servicios, cuánto vales, y no en lo espiritual, cualidades de amor, ni su razón, ni su capacidad artística. Eso no. La autoestima en el hombre depende de factores externos y de sentirse triunfador con respecto al juicio de los demás. Esa necesidad
de reconocimiento. Quiero ver cuántos likes tengo, cuántos seguidores en TikTok, cuántos en Instagram, cuántos en YouTube, porque de eso depende mi existencia. Y eso es algo que critica mucho Camus, por ejemplo, que critica Husserl, bueno, y varios más. Pero la autoestima de las personas va a estar en función del juicio de los otros. Imagínense que la felicidad de una persona dependiese del reconocimiento o de la opinión que los otros tengan de. Dice Michel Foucault, para quienes nada más están viendo qué hacen los demás. Dice Michel Foucault, ocúpate de ti mismo. Bueno, obviamente que esto fue un tema de toda una clase que dio en el Collège de France, que es más profundo que lo de lo que le estoy diciendo, el ocúpate de sí mismo. Pero ahí, como decirte, cada quien a lo suyo. Pero Eric Fromm aquí está poniendo el dedo en la llaga en esto y en otras cosas, mire. De ahí que vive pendiente de los otros, está así como asomándose, a ver, ¿y qué hace el vecino? Y que su seguridad reside en la conformidad, en no apartarse del rebaño. El hombre debe estar de acuerdo con la sociedad, ir por el mismo camino y no apartarse de la opinión o de lo establecido por esta. Qué vida tan terrible de quienes viven así, porque viven en un rebaño. Por eso la frase del pastoreo, que también le emplean Michel Foucault, el pastoreo. El primer pastoreo es el cristianismo. Vengan por acá, ovejas descarriadas, ¿no? La sociedad de consumo para funcionar bien necesita una clase de hombres que cooperen dócilmente en grupos numerosos, se quieren consumir más y más, cuyos gustos estén estandarizados y que puedan ser fácilmente influidos y anticipados. Este tipo de sociedad necesita hombres que se sientan libres o independientes, que no estén sometidos a ninguna autoridad o principio o conciencia moral y que no obstante estén dispuestos a ser mandados, a hacer lo previsto, encajar sin roces en la máquina social. Los hombres actuales son guiados sin fuerza, conducidos sin líderes, impulsados sin ninguna meta, salvo la de continuar en movimiento, de avanzar. Esta clase de hombre es el autómata, persona que se deja dirigir por otra. Y quien entiende que la sociedad es autómata puede llevarlas a un precipicio como lo hizo Hitler años antes en Alemania y casi a todo el mundo occidental. Autómatas. Y esto lo está diciendo un psicoanalista. El humano debe de trabajar para satisfacer sus deseos, los cuales son constantemente estimulados y dirigidos por la maquinaria económica. El sujeto automatizado se enfrenta a una situación peligrosa, ya que su razón se deteriora y decrece su inteligencia, adquiriendo la fuerza material más poderosa sin la sabiduría para emplearla. El peligro que el autor ve en el futuro del humano es que estos se conviertan en robots, porque los robots no se rebelan. Pero dada la naturaleza del humano, los robots no pueden vivir y mantenerse cuerdos. Entonces buscarán destruir el mundo y destruirse a sí mismos, pues ya no serán capaces de soportar el tedio de una vida falta de sentido y carente por completo de objetivos. Para superar ese peligro, el autor dice que se debe vencer la enajenación, debe vencer las actitudes pasivas y orientadas mercantilmente que ahora lo dominan y elegir en cambio una senda madura y productiva. Debe volver a adquirir el sentimiento de ser el mismo y retomar el valor de su vida interior. Hay otro libro que les voy a recomendar, La sociedad del cansancio, de Bon Yun Chang, un filósofo que no le vayan a decir que lo dije, pero que es como el de moda. No se puede decir un filósofo que está de moda porque es una especie de insulto, pero estamos aquí entre nos. La sociedad del cansancio.
Y la pregunta es, ¿esta pandemia nos va a servir para entender esto? ¿Esta pandemia nos va a servir para entender que éramos una sociedad del cansancio? ¿Nos servirá para realmente entender el cambio que tenemos que hacer y tener el ímpetu para llevarlo a cabo? Eric Fromm, El arte de amar, entre muchos otros libros, decía, ten cuidado de los que luchan por la libertad, porque generalmente cuando llegan a la cima del poder son los primeros que la coartan. Mm. Ah, no, es extraordinario esa obra. Les mando algunos artículos de Eric Fromm. Bueno, los 60, estamos hablando de los 60, ¿no? En California. California, ¿por qué California? Porque en California van a existir una población grande, 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 grandota, mucha, mucha, mucha población. Quizá de los estados más poblados para estas décadas de las que les estoy comentando ahora mismo. Y en el ambiente, en el entorno de los autómatas, surge un movimiento de ir en contra de lo establecido. ¿Qué condiciona el surgimiento de esto? El funcionalismo, el existencialismo, como pensamientos dominantes, donde cuestionan la existencia, ¿para qué existimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Eh, la depresión de la posguerra, la guerra de Vietnam. Entonces, la juventud de Estados Unidos y los que están en el tránsito a la madurez buscan expresarse de una forma distinta como se está marcando las pautas, las normas. El rock and roll rompió estereotipos, sí, pero falta algo más. A la música le falta otra muleta, y la muleta es el arte, la poesía, la literatura. Y surge por eso la generación beat, del golpe, del ritmo. Cuando digo el beat, no es el de beaten, sino el beat, el ritmo, el nuevo ritmo de las cosas. Y hasta la forma de vestir, porque van a utilizar una boina vasca que van a decir, todos son socialistas. Y es una provocación que hacen. El uso de la barba, la boina, la forma de vestir. Y los sectores conservadores de Estados Unidos van a decir que ellos son proclives al pensamiento soviético. Y como la Unión Soviética acaba de mandar un cohete a la Luna, que se llama, o se llamó, mejor dicho, Sputnik, a ellos de manera, eh, para denostarlos, les llamaron beatniks, los beatniks. Pero la Beat Generation no se quedó en California, brincó a Europa, brincó a Inglaterra, principalmente por la comunicación de la lengua. Entonces, ser beat era estar en contra del sistema, pero no nomás en contra por estar en contra, sino en la construcción de un posicionamiento. ¿Qué siguió después? ¿Sí? Un movimiento musical que va a poner de cabeza al mundo occidental. Lejos de la calidad y el talento de estos genios de Inglaterra, el movimiento que generan ha ameritado cantidad de estudios antropológicos, sociológicos, políticos.
Les voy a pasar algunos que me gustaría que los pudieran leer en su oportunidad. Y de ahí vienen los hijos de los beats, los jóvenes que van a promover ahora sí ya la reacción total, el movimiento hippie. Y este movimiento hippie se instala en los 60s y va a quedar instalado en la siguiente década, de los 70s todavía, con un impacto enorme, enorme. Pero de esto deviene. En nuestro país se recibe al movimiento del hippie un poquito más por imitación, un poquito más por imitación que por reflexión. Porque el movimiento hippie va a llegar a finales de los 60s a un país roto. Ya explicaré por qué. Este hombre, Herbert Marcuse, fue el maestro directo de Jürgen Habermas. Jürgen Habermas es quien cuidó de los últimos días de él. Tiene muchas obras, una de ellas, la más importante quizá, es El hombre unidimensional. En esta obra, Marcuse, entre las cosas que analiza y de las que concluye, es: en el siglo XVIII los campesinos tuvieron que hacer las revoluciones. En el siglo XIX, los trabajadores. En este siglo le toca a los estudiantes. Marcuse. Y Francia capta el mensaje. Francia, la sociedad, la juventud francesa desde 1964-65 empieza a captar el mensaje como esponjita y empieza a cuestionar el orden establecido. Y empiezan las reuniones, los debates. Pero de eso que sucede en Francia, quiero ocuparme con un poquito de mayor detenimiento en la siguiente sesión, para cuando lleguemos al Mayo francés. A Michel Foucault no le permitieron hablar con muchos de los dirigentes, pero explicaré las razones de todo ello en su oportunidad. Vamos a regresarnos a México rápidamente. Ya vimos más o menos cómo está el entorno en términos así un poquito generales en Estados Unidos, en Europa. Y en México quiero llevarlos a un poblado que se llama Ciudad Madera, en Chihuahua. Jóvenes que están siguiendo y que han seguido la Revolución Cubana han tomado la decisión de iniciar una revuelta en México, tomando como principal argumento la inequidad social, la asimetría, la corrupción, la lucha contra la corrupción gubernamental y el despojo de tierras a los poseedores naturales, sobre todo en esa región de Madera, en Chihuahua. Y asaltan un cuartel militar con el resultado de 6 soldados muertos, 8 civiles muertos, varios heridos por ambos bandos, y un aplastamiento que se hace del movimiento que se autonombraba, déjenme decirles el nombre correcto para no incurrir en una imprecisión, Grupo Popular Guerrillero, así fue como se autonombraron, GPG, Grupo Popular Guerrillero. No tuvieron éxito en su misión, pues era una guerra de guerrillas, influenciada por los pensamientos del Che Guevara, de Ernesto Guevara de la Serna, y bueno, quedaron abatidos. Pero nada más quiero que se recuerden de la fecha, por favor. Y si pueden, anótenla.
porque volveremos a esta fecha, pero no en el año. Ahí están los frustrados guerrilleros. El gobernador se aventó esta, ¿no? Quieren tierra, denles hasta que se harten. Así las cosas en el México de aquellos tiempos, de 1965. Seguimos en nuestro país y vamos a ver rápidamente las reformas durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz. Déjenme, les comparto, ¿no? Verificar que sí se esté compartiendo adecuadamente la pantalla. Esta reforma 22 al Código Penal, porque recuerden que fueron varias las reformas que se realizaron. Aquí la tenemos. Esta es la reforma número 22, 14 de enero de 1966. Ultrajes a la moral pública. ¿Qué preocupa al Estado en este contexto? Al que fabrique, reproduzca o publique libros, escritos, imágenes o objetos obscenos, que los exponga, distribuya, haga circular, exhibiciones obscenas, al que de modo escandaloso invite a otro al comercio carnal. Ah, estamos hablando de la reforma Oquianchis. Toda esta reforma que viene en los siguientes artículos también es derivado de ese caso. Pues la expectación que generó el proceso y todo no fue para menos. Por lo tanto, toda la actividad que habían realizado las Poquianchis, explotación de menores, corrupción de menores, lenocinio, todo ello, van a tener aquí las consecuencias. Por ejemplo, se aplicará prisión de 6 meses a 5 años, aumenta la prisión, al que facilite o procure la corrupción de un menor de 18 años de edad. Comete el delito de corrupción de menores, el que procure o facilite su depravación sexual, si es puber, la iniciación en la vida sexual o la depravación de un impúber, o los induzca o incite a la práctica de la mendicidad, hábitos viciosos, etc., 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 etc. El emplear a menores en tabernas, centros de vicio, cuando la mujer cuyo cuerpo sea explotado por medio del comercio carnal sea menor de edad, que es lo que hacían las poquianchis, se aplicará al que encubra, concierto o permita dicho comercio pena de 5 a 10 años de prisión. Y no se va a conceder libertad preparatoria a los condenados por robo de infante, ya lo había, ahora meten corrupción de menores. Es una reforma poqueanchera, ¿correcto? Bien, vamos a la siguiente. Vamos a ver, reforma 22. Ahora vamos a ver la reforma número 23. Aquí lo que les quiero destacar es que desafortunadamente, cuando hablamos de política criminal, entendida la política criminal como el conjunto de acciones y principios que deben de guiar al gobierno de un Estado para dictar las directrices eficaces para la prevención del crimen, su control, su seguimiento, su investigación, el resarcimiento de daños, los impactos en la sociedad, etcétera. En México no se ha seguido una política criminal, sino una criminal política reactiva, partidaria, que consiste en que cuando ocurre un evento delictivo que tiene impacto mediático, se acuerdan que existe una ley y cuando revisan la ley dicen, no, no es suficiente, hay que endurecerla. Y aunque esa ley ya no se le va a poder aplicar a la persona que fue objeto del circo mediático, dirán, bueno, a él no, pero a los que vienen. Es decir, la política criminal en México es, no vamos a prevenir el delito, pero sí vamos a aumentar la pena para que no vuelva a cometer y ya y se queda más tiempo en la cárcel, pensando que con aumentar las penas la gente ya no va a cometer delitos. Y ese es un absurdo, hablando del absurdo a lo que se refiere constantemente Camus, pues pensar que la pena es la que resuelve las cosas.
Pero ¿saben qué? Eso no ha cambiado, ¿eh? Eso no ha cambiado. Los políticos son iguales. El poder punitivo lo tienen como una solución. Dicen, ah, hay delitos, aumenten penas, aumenten penas, aumenten penas. En una sesión hablaremos ya del populismo punitivo, pero vamos a hablar del populismo punitivo desde la perspectiva de lo que está pasando en los 60 y lo que va a pasar en los 70, desgraciadamente, en Latinoamérica. Por eso hablé de Argentina, porque no quiero que pierdan de vista Argentina. Y hablaremos de los demás países, porque quienes son adolescentes, ahorita en los 60, van a vivir todo esto que les estoy platicando, el beatnik, los hippies, los virus, Cuba, Vietnam, el mayo francés, las dictaduras. Y entonces van a decir, paren, algo no estamos revisando bien. La criminología está legitimando al poder punitivo y tenemos que criticarla. Es el nacimiento de lo que va a ser la criminología crítica. La mayor aportación que Latinoamérica ha dado al mundo. Porque en Europa no existía criminología crítica. Hay, se puede decir, pensadores que son relevantes, Pavarini, Barata, pero donde va a surgir con toda su potencialidad la criminología crítica es de América Latina. Bueno, entonces, aquí pasa un evento, refórmese la ley, pasa un evento, refórmese la ley. Para decirlo en palabras llanas, después de niño ahogado se quiere tapar el pozo. Y se tapa mal, cuando ni siquiera fue el pozo, son otros factores. Pero que la gente lo entienda, la que está en el poder punitivo, no es tan sencillo. Aquí tenemos otra, la tesis, perdón, la tesis no, la reforma 23, que es de 1967. Hay muchos robos a casa habitación, muchos robos a casa habitación. Y en 1965, 66 se han construido muchos multifamiliares, está Tlatelolco, se construye el Miguel Alemán. En el caso de la Ciudad de México me estoy refiriendo. Para quienes están, nos acompañan de otros estados de la República, una disculpa, no es que sea uno centralista, sino que allá es porque así estuvieron estas cosas. Pues allá en la Ciudad de México se empezaron a construir una gran cantidad de edificios habitacionales, pero también se empezaron a generar una gran cantidad de robos a departamentos, a casas habitación. Pero una parte de la criminalidad, hay que decirlo con todas sus letras, estaba conducida por la propia autoridad, por las policías. Ese es algo de lo que vamos a platicar un poquito más adelante, porque mucha criminalidad era conducida por la autoridad. Pero, pues acá pensaban que eran gentes malas de nacimiento y por lo tanto, miren aquí, por ejemplo, artículo 381 bis. Sin perjuicio de las sanciones que de acuerdo con tales artículos se aplicarán además de 3 días a 10 años de prisión al que roben edificio, vivienda, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para habitación. Prum, aumentar las penas, no a buscar la manera de prevenir este tipo de robos. También se aumentaron las penas para el abigeato, un fenómeno que subsiste a nuestros días, que afecta a muchas personas. Esa fue la reforma número 23. La reforma número 24, que es de 1967, es una reforma que lo que va a hacer aumentar las penas en los delitos de violación. Se aumentan los delitos en violación y en el tema de genocidio. Genocidio. ¿Por qué razón? México está muy convulso desde el 65, 66, porque empieza la sucesión presidencial.
Y el gobierno de Estados Unidos está viendo con muy buenos ojos al secretario de Hacienda, un tecnócrata. Y el hombre en México, el de la CIA, lo informa a sus informantes, a los litempos, para que los litempos les den información sobre ese personaje que de entrada ya tiene la palomita por parte del gobierno estadounidense. Litempo 12, secretario de Gobernación, se va a dar cuenta de que su sueño por alcanzar la silla presidencial se le puede escapar. Él quiere ser el candidato, pero parece que a su jefe, al Litempo 2, ya Estados Unidos le ha dicho quién es su gallo copetón. Pero como el entorno internacional está muy convulso, al Litempo 12, junto con Litempo 8, se les ocurre lo siguiente. Bueno, ya que las aguas están tan revueltas, ¿por qué no comenzamos a decir que estamos encontrando influencia comunista en nuestro país? Cuando Estados Unidos sepa que en México hay comunistas, Estados Unidos se va a preocupar. Y si Estados Unidos se preocupa, entonces le podremos decir que no es un tecnócrata en cuyas manos debe estar el destino de este país, sino de en quien ejerza mano dura contra los comunistas. Entonces, se tiene que empezar a hacer una construcción y persecución de comunistas en México. ¿Quiénes son comunistas? No sé, pero empieza a decir que los comunistas son malos. Se comen a los niños crudos. ¿Ok? 1966, 1967. Se desarrolla toda esa estrategia en México. Y el comunismo pone a la gente con los pelos de punta. No se sabe ni siquiera qué es el comunismo, ni quién es comunista, pero se está diciendo que es algo malo. ¿Y saben cuáles fueron de las principales consecuencias de esto? Podríamos preguntárselo a los familiares de los trabajadores de la Universidad de Puebla, que organizaron una expedición a la Malinche, San Miguel Canoa, y el pueblo dijo que eran comunistas y los mataron. Ese es el ambiente que los litempos crearon en México por una nominación presidencial. ¿Quieren saber qué sucedió después cuando nuestros jóvenes comenzaron a inconformarse y a seguir el ejemplo del Mayo francés? Eso se los contaré mañana en la sesión del viernes. Cuídense mucho, descansen, coman bien, coman frutas y verduras y, si me permiten, pues nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Hasta pronto.